Tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. Acompáñenos y leamos juntos la bendita palabra de Dios. Te damos gracias, Señor Jesús, en este nuevo día que nos regalas, por la vida, la salud, por poder nosotros comenzar este día, Señor, aquí en tu presencia y con deseo de estudiar tu palabra, de leerla, de conocerla, Señor, cada día más y más. Gracias por mis hermanos que pueden leer la Biblia juntamente conmigo también, Señor. Y espero que nos bendigas a través de esta lectura bíblica, a través de estos textos sagrados, estas historias de los reyes. Bendícenos, Padre amado, danos de tu Santo Espíritu, haznos comprender tu palabra cada vez más y más, y que podamos nosotros vivir de acuerdo a tu palabra, Señor. Te lo rogamos, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Continuamos entonces leyendo la palabra de Dios en la versión TLA. Estamos ahora mismo en el primer libro de los Reyes. Primer libro de los Reyes, el capítulo número 1. Vamos a comenzar a leer entonces este texto. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron por tanto sus siervos: busquen para mi señor el rey una joven virgen para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado. Estoy leyendo en la Reina Valera, voy a buscar la TLA. El rey David era muy anciano y aunque lo cubrían con muchas cobijas no se le quitaba el frío. Entonces sus ayudantes le dijeron: debemos traer una muchacha soltera para que sirva y cuide al rey, que duerma en la misma cama y para que le dé calor. Buscaron entonces en todo Israel una muchacha joven y hermosa, y en el pueblo de Sunem encontraron a una que se llamaba Abisag. Esta muchacha cuidaba al rey y lo servía, pero aunque era muy bonita, nunca tuvo relaciones sexuales con él. Adonías, el hijo que David había tenido con Agit, era un joven bien parecido. Había nacido poco después de su hermano Absalón. David nunca había corregido a Adonías ni le había preguntado por qué hacía esto o aquello. Y así Adonías comenzó a presumir de que él sería el próximo rey de Israel. Preparó carros de combate, soldados de caballería y 50 guardaespaldas que lo protegieran. Además buscó el apoyo del sacerdote Abiatar y de Joab, que era el jefe del ejército, e hizo un trato con ellos. La madre de Joab se llamaba Zeruía. Pero ni el sacerdote Sadok ni Benaías, hijo de Joiada, ni el profeta Natán, ni Simí, hombre en quien el rey confiaba, ni los mejores soldados de David apoyaban a Adonías. Un día Adonías preparó una fiesta e invitó a todos sus hermanos, los hijos del rey David, y a todos los hombres de Judá que eran asistentes del rey. La fiesta se celebró junto a la piedra de Zoelet, que está cerca del manantial
de Rogel. Para el banquete mandó a matar ovejas y toros y también los terneros más gordos. Adonías no invitó a su hermano Salomón, ni al profeta Natán, ni a Benaías, ni a los soldados de David. Entonces Natán le dijo a Betsabé, la madre de Salomón: ¿Ya te enteraste? Adonías se ha nombrado rey, y nuestro señor David ni siquiera lo sabe. Voy a darte un consejo que puede salvar tu vida y la de tu hijo Salomón. Tienes que ir a ver al rey David y decirle: Su Majestad había jurado que mi hijo Salomón reinaría después de usted. ¿Por qué entonces está reinando Adonías? Y mientras tú estés hablando con el rey, yo entraré y te apoyaré. Betsabé fue a ver al rey en su habitación. El rey ya era muy anciano y Abisac, la muchacha de Sunem, lo atendía. Betsabé se inclinó delante del rey en señal de respeto. El rey le preguntó: ¿Qué deseas? Ella le contestó: Su Majestad, usted me juró por su Dios que mi hijo Salomón reinaría después de usted. Pero ahora Adonías se ha nombrado rey y usted ni se ha enterado. Él ha matado toros, terneros, muchas ovejas para hacer una fiesta y ha invitado a los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, el general del ejército, pero no ha invitado a Salomón, su fiel servidor. Todo el pueblo está esperando que su majestad diga quién va a reinar después de usted. Si su majestad muere sin anunciar quién reinará, Adonías nos matará a mí y a mi hijo Salomón. Mientras Betsabé estaba hablando con el rey, llegó el profeta Natán. Cuando le avisaron al rey que Natán había llegado, este se presentó ante el rey. Se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y le preguntó: Majestad, ¿mandó usted que Adonías reine después de su muerte? Porque él está celebrando una fiesta y ha matado toros, terneros y muchas ovejas. Ha invitado a los hijos del rey, al general Joab, al sacerdote Abiatar, y mientras comen y beben gritan: ¡Viva el rey Adonías! Lo raro es que no me invitó a mí, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaías, ni a nuestro hijo Salomón. Majestad, ¿ha nombrado usted rey Adonías sin avisarnos nada de esto? El rey David pidió que llamaran a Betsabé. Ella entró y se quedó de pie ante el rey. Entonces David le dijo: Juro por Dios que me ha librado de todos los problemas, que lo que te juré por el Dios de Israel lo voy a cumplir hoy mismo. Tu hijo Salomón reinará después de mí. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey hasta tocar el suelo con la frente y dijo: Que viva para siempre mi señor el rey David. Después el rey David ordenó que llamaran al sacerdote Sadoc, el profeta Natán y a Benaías, y cuando ellos llegaron el rey les dijo: Quiero que mi hijo Salomón se suba en mi mula y que lo lleven a Gihón. Vayan con mis asistentes, el sacerdote Sadoc y el profeta Natán deben derramar aceite sobre su cabeza, la cabeza de Salomón, para nombrarlo rey de Israel. Después tocarán la trompeta y gritarán: ¡Viva el rey Salomón! Luego acompañarán a Salomón hasta mi trono porque él va a reinar en mi lugar. He elegido a Salomón para que gobierne sobre Israel y Judá. Benaías respondió: Así se hará, y espero que el Dios de mi rey así lo apruebe. Que Dios ayude a Salomón, así como ha ayudado a mi rey, y haga que su reinado sea aún mayor que el de su majestad. Entonces el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaías y la guardia personal del rey fueron y subieron a Salomón en la mula del rey David y lo llevaron a Gihón. Allí el sacerdote Sadoc tomó el aceite que estaba en el santuario y derramó aceite sobre la cabeza de Salomón para nombrarlo rey. Luego sonaron las trompetas y toda la gente gritó: ¡Viva el rey Salomón! Después de esto todos marcharon detrás de Salomón tocando flautas. Estaban tan contentos que parecía que la tierra iba a partirse por el ruido que hacían. Adonías y todos los invitados ya habían acabado de comer cuando escucharon el ruido. Joab escuchó el sonido de la trompeta y dijo: ¿Por qué habrá tanto alboroto en la ciudad? Mientras él hablaba llegó Jonatán, el hijo del sacerdote Abiatar. Adonías le dijo: Entra pues
Entra, pues tú eres un hombre respetable y seguramente traes buenas noticias. Jonatán le contestó, no, no traigo buenas noticias, porque el rey David ha nombrado rey a Salomón. David le ha ordenado al sacerdote Sadoc, al profeta Natán, a Benaías y a sus asistentes que acompañaran a Salomón. Ellos subieron a Salomón sobre la mula del rey, y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán han derramado aceite sobre la cabeza de Salomón para nombrarlo rey. Eso sucedió en Gión, de donde han regresado muy contentos. Así que toda la ciudad está muy alborotada y por eso se escucha tanto ruido. Salomón ya ocupa el trono del rey y todos los funcionarios del rey han ido a felicitarlo. Todos le decían, que Dios haga el reino de Salomón más grande que el de David. El rey David se arrodilló junto a su cama y adoró a Dios, diciendo, bendito sea el Dios de Israel que me permitió ver a uno de mis hijos sentado en mi trono. Entonces todos los invitados de Adonías se asustaron. Cada uno se fue huyendo. Adonías, por su parte, tuvo miedo de Salomón y fue a refugiarse al santuario y allí se agarró de los cuernos del altar. Alguien le informó a Salomón, Majestad, Adonías tiene mucho miedo de usted y se ha refugiado en el santuario. Ha suplicado que usted le jure no matarlo. Salomón contestó, si él se comporta bien, no le va a pasar nada. No le tocaré ni un pelo. Pero si actúa con maldad, te aseguro que morirá. Entonces el rey Salomón ordenó que lo sacaran del santuario. Luego Adonías se inclinó ante el rey en señal de respeto y Salomón le dijo, vete a tu casa. Cuando le faltaba poco para morir, David le encargó a su hijo Salomón lo siguiente: tarde o temprano la muerte nos llega a todos y a mí me falta poco para morir. Sé valiente y compórtate como hombre. Obedece todos los mandamientos de nuestro Dios y todas las leyes que nos dio por medio de Moisés. Si haces esto, te va a ir bien en todo lo que hagas y en cualquier lugar a donde vayas. Dios prometió que el trono de Israel será siempre ocupado por mis descendientes si ellos se portan bien y les son completamente fieles. Así que pórtate bien para que Dios cumpla su promesa. Además, como tú bien sabes, el general Joab mató a Abner, hijo de Ner, y a Amasá, hijo de Jeter. Estos dos eran generales del ejército de Israel, pero Joab los asesinó en tiempos de paz para vengar las muertes que hubo durante la guerra. Luego me hizo responsable de ese doble crimen, pero él es el culpable, así que la decisión es tuya, aunque yo te aconsejaría que no le dejes con vida mucho tiempo. Trata bien a los descendientes de Barzillai, el de la región de Galaad, y hazte amigo de ellos, porque ellos me protegieron cuando yo escapaba de tu hermano Absalón. También está conmigo Simi, el hijo de Gera, el de la tribu de Benjamín, y que nació de Beaurim, Arim, Baurim. Él me maldijo de una manera terrible cuando yo iba a Manaim, pero después fue al río Jordán a recibirme y tuve que jurarle por Dios que no lo mataría. No lo perdones. Él es lo suficientemente sabio para saber que debes matarlo. Procura que tenga una muerte violenta. David murió y lo enterraron junto a la tumba de sus antepasados en la ciudad que llevaba su nombre. Fue rey de Israel durante 40 años. 7 de esos años reinó en Hebrón y 33 años en Jerusalén. Después de él reinó Salomón, quien logró hacer de Israel una nación muy poderosa. Después de la muerte de David, Adonías fue a ver a Betsabé, la madre de Salomón. Ella le preguntó, ¿vienes como amigo o como enemigo? Él contestó, vengo como amigo y quiero pedirte un favor. Betsabé le dijo, dime de qué se trata. Entonces Adonías le preguntó, tú sabes que el reino de Israel era para mí. Todo el país esperaba que yo fuera el rey, pero ahora el rey es mi hermano Salomón, porque así Dios lo ha querido. Solo quiero pedirte un favor, no me lo niegues. Ella le dijo, ¿qué es lo que quieres? Él le contestó, te ruego que le pidas al rey Salomón que me dé como esposa a Abisag, la joven de Sunem.
Estoy seguro de que él no se opondrá. Betsabé dijo, está bien, voy a hablar con él. Así que Betsabé fue a hablar con el rey Salomón. El rey se levantó para recibir a su madre y en señal de respeto se inclinó delante de ella. Después se sentó en su trono y mandó que trajeran un sillón para Betsabé. Ella se sentó a la derecha de Salomón, que es el lugar más importante. Le dijo, quiero pedirte un pequeño favor, no me digas que no. El rey le contestó, madre, pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Ella le dijo, deja que tu hermano Adonías se case con Abisag, la del pueblo de Sunem. El rey le contestó a su madre, ¿por qué me pides eso? Él es mi hermano mayor y además el sacerdote Abiatar y el general Joab están de su parte. ¿No quieres que también le dé el reino? Después el rey Salomón hizo este juramento. Que Dios me castigue para siempre si Adonías no muere por haberme hecho esta petición. Esa petición hoy mismo morirá. Lo juro por Dios, que me dio un reino poderoso y prometió que mis descendientes reinarán después de mí. Entonces el rey Salomón ordenó a Benaías que matara a Adonías y Benaías fue y lo mató. Luego el rey le dijo al sacerdote Abiatar, vete a Anatot, tu tierra. Mereces morir, pero no te mataré ahora, porque tú fuiste quien llevaba el cofre del pacto de Dios cuando mi padre David lo trajo a Jerusalén, y además lo acompañaste en los momentos más difíciles. De esta manera Salomón expulsó a Abiatar del servicio sacerdotal. Así se cumplió lo que Dios había dicho en Silo acerca de la familia de Elí, de que no seguirían siendo sacerdotes. El general Joab estaba de parte de Adonías, aunque no había apoyado a Absalón. Cuando Joab se enteró de lo que dijo Salomón, huyó al santuario de Dios y se agarró de los cuernos del altar en busca de protección. Le informaron al rey Salomón que Joab había escapado al santuario de Dios y se había refugiado en el altar. Entonces Salomón le dijo a Benaías, ve y mata a Joab. Benaías fue al santuario de Dios y le dijo a Joab, el rey ordena que salgas. Pero Joab contestó, si voy a morir, que sea aquí mismo. Entonces Benaías fue a contarle al rey lo que había dicho Joab. El rey le contestó, haz como él dijo, mátalo y entiérralo. De esa manera ya no seremos culpables por los asesinatos que Joab cometió, que Joab cometió contra gente inocente. Dios hará que Joab sea el culpable de su propia muerte, porque él atacó y mató a los hombres más justos y mejores que él, sin que lo supiera mi padre David. Mató a Abner, hijo de Ner, que era jefe del ejército de Israel, y a Amasá, hijo de Jeter, que era jefe del ejército de Judá. Joab y su familia serán culpables de la muerte de ellos para siempre. Pero David y sus descendientes y todo Israel disfrutarán siempre de la paz que Dios da. Entonces Benaías fue y mató a Joab. Luego fueron a la casa de Joab en el desierto y allí lo enterraron. Después él nombró a Benaías como general del ejército en lugar de Joab y el sacerdote Sadoc en lugar de Abiatar. Luego Salomón mandó llamar a Simí y le dijo, construye una casa para ti en Jerusalén y vive allí. No salgas a ningún lado, porque si sales y cruzas el arroyo Cedrón, ten la seguridad que vas a morir, y yo no respondo por tu muerte. Simí le contestó al rey, está bien, haré lo que ha ordenado su majestad. Simí vivió en Jerusalén 3 años, pero un día se vio obligado a ir a Gat en busca de 2 esclavos que se le habían escapado. Estaban con Aquis, hijo de Macá, rey de Gat. Cuando Simí volvía a Gat, montado en su burro y con sus 2 esclavos, Salomón se enteró, entonces lo mandó a llamar y le dijo, yo te advertí que no te debías salir de Jerusalén, y si lo hacías ibas a morir. Tú estuviste de acuerdo y me juraste por Dios que obedecerías. ¿Por qué no cumpliste tu juramento ni seguiste las órdenes que te di? Acuérdate de todo el daño que le hiciste a mi padre. Ahora Dios te va a hacer sufrir como hiciste sufrir a mi padre. En cambio, a mí me va a bendecir, y los descendientes de mi padre reinarán para siempre. Después el rey le ordenó a Benaías que matara a Simí. De esta manera Salomón tomó completo control de su reino. Salomón se casó con la hija del rey de Egipto y además hizo un pacto de paz con él. Luego llevó a su esposa a vivir en la parte más antigua de Jerusalén,
conocida como la ciudad de David. Mientras tanto, él se dedicó a terminar de construir su palacio, el templo de Dios y el muro que rodeaba toda la ciudad. En aquel tiempo el pueblo ofrecía sus sacrificios a Dios en pequeños templos, porque todavía no se había construido un templo para Dios. Salomón amaba a Dios y seguía las instrucciones que le había dado su padre. David, sin embargo, ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los pequeños santuarios. El santuario más importante de todos estos estaba en Gabaón. Un día el rey fue allá y ofreció muchos sacrificios. Esa noche Salomón la pasó en Gabaón mientras dormía. Dios se le apareció en un sueño y le dijo: pídeme lo que quieras, yo te lo daré. Salomón contestó: Dios mío, tú amaste mucho a mi padre David y fuiste muy bueno con él, porque él te sirvió fielmente. Fue un buen rey y te obedeció en todo. Además, permitiste que yo soy su hijo, reine ahora en su lugar. Pero yo soy muy joven y no sé qué hacer. Y ahora tengo que dirigir a tu pueblo, que es tan grande y numeroso. Dame sabiduría para que pueda saber lo que está bien y lo que está mal. Sin tu ayuda, yo no podría gobernarlo. A Dios le gustó que Salomón le pidiera esto y le dijo: como me pediste sabiduría para saber lo que es bueno, en lugar de pedirme una vida larga, riquezas o la muerte de tus enemigos, voy a darte sabiduría e inteligencia. Serás más sabio que todos los que han vivido antes o vivan después de ti, pero además te daré riquezas y mucha fama. Aunque no hayas pedido eso, mientras vivas no habrá otro rey tan rico ni tan famoso como tú. Y si me obedeces en todo, como lo hizo tu padre, vivirás muchos años. Cuando Salomón se despertó, se dio cuenta que había estado soñando. Después fue a Jerusalén y, de pie ante el cofre del pacto de Dios, presentó sacrificios y ofrendas de paz. Cuando terminó, hizo una fiesta para todos sus asistentes y consejeros. Poco tiempo después, 2 prostitutas fueron a ver al rey. Una de ellas le dijo: Majestad, nosotras dos vivimos en la misma casa. Yo tuve un hijo y 3 días después también esta mujer tuvo el suyo. Solo nosotras dos estábamos en la casa. Una noche el bebé de esta mujer murió porque ella lo aplastó mientras dormía. A medianoche se despertó y al ver que su hijo estaba muerto, lo cambió por el mío. A la mañana, cuando desperté y quise darle leche a mi hijo, me di cuenta de que el bebé estaba muerto. Pero cuando ya hubo más luz en la habitación, descubrí que no era mi hijo. La otra mujer dijo: no, el niño que vives es el mío, el que ha muerto es el tuyo. La mujer que había hablado primero le contestó: no, el niño muerto es tu hijo, el mío es el que está vivo. Y así estuvieron discutiendo delante del rey. Entonces Salomón dijo: una de ustedes dice, mi hijo está vivo y el tuyo es muerto. Y la otra contesta: no, el niño muerto es el tuyo y el mío es el que está vivo. Salomón se dirigió a sus ayudantes y le pidió que trajeran una espada. Cuando se la llevaron, Salomón ordenó: corten al niño vivo en 2 mitades y denle una mitad a cada mujer. Entonces la verdadera madre, llena de angustia, gritó: por favor, su majestad, no maten al niño, prefiero que se lo den a la otra mujer. Pero la otra mujer dijo: ni para ti ni para mí, que lo partan en 2. Entonces el rey ordenó: no maten al niño, entréguenlo a la que no quiere que lo maten. Ella es su verdadera madre. Todo el pueblo de Israel escuchó cómo el rey había solucionado este problema. Así Salomón se ganó el respeto del pueblo
porque ellos se dieron cuenta de que Dios le había dado sabiduría para ser un buen rey. Salomón fue rey de todo el pueblo de Israel. Esta es la lista de sus funcionarios más importantes. Azarías, hijo de Sadoc, sacerdote principal. Elioref y Ahías, hijo de Sisá, secretarios. Josafat, hijo de Ayud, encargado de escribir la historia del reino. Benaías, hijo de Joiada, general del ejército. Sadoc y Abiatar, sacerdotes. Azarías, hijo de Natán, jefe de los gobernadores del reino. Zabud, hijo de Natán, sacerdote y consejero del rey. Aizar, encargado del palacio. Adonirán, hijo de Abdá, encargado de los trabajos forzados. Salomón tenía 12 gobernadores en todo Israel. Cada mes uno de ellos tenía que proveer alimentos y todo lo necesario para el rey y su familia. Esta es la lista de esos 12 gobernadores. Ben-Hur, gobernador de la región montañosa de Efraín. Ben-Deker, gobernador de Macás, Salvín, Bet-Semes, Elón y Bet-Anán. Bet-Eset, gobernador de Arubot, Socó y toda la región de Efer. Ben-Abinadab, gobernador de toda la provincia de Dor. Ben-Abinadab era esposo de Tafat, la hija de Salomón. Baaná, hijo de Ahilud, gobernador de Taanac, Megiddo y toda Bet-Seán. Esta región está al lado de Zaretán, al sur de Jezreel, y abarca desde Bet-Seán hasta Bet-Meolá, más allá de Jocmeán. Ben-Geber, gobernador de Ramot y de todos los demás pueblos de la región de Galaad, que pertenecían a Jair, hijo de Manasés. También fue gobernador de Argot, en la región de Basán. Allí había 60 ciudades grandes rodeadas por murallas. Sus portones se cerraban con barras de bronce. Ainadab, hijo de Idó, gobernador de Maanaim. Ahimaas, gobernador de la región de Neftalí. Ahimaas era esposo de Basemat, hija de Salomón. Baná, hijo de Usai, gobernador de las regiones de Aser y Zabulón. Josafat, hijo de Paruá, gobernador en la región de Isaacar. Simí, hijo de Elá, gobernador en la región de Benjamín. Geber, hijo de Uri, gobernador en la región de Gad, donde estaba el país de Sión, que era el rey de los amorreos, y el reino de Og en Basán. Además de estos 12 gobernadores, había un jefe de gobernadores que gobernaba en todo el país. Los habitantes de Israel y de Judá eran tantos como la arena del mar, que no se puede contar. Tenían comida y bebida de sobra y eran muy felices. Por ejemplo, para Salomón y para todos los empleados del reino se necesitaba cada día 6.600 kilos de harina fina, 13.200 kilos de harina corriente, 100 ovejas, 10 toros de los más gordos, 20 toros alimentados con pasto, además de venados, gacelas, antílopes y aves bien gordas. Salomón dominaba sobre todos los reinos que había entre el río Éufrates y el país de los filisteos hasta la frontera con Egipto. El reino de Salomón era muy grande, abarcaba toda la región al oeste del río Éufrates, desde Tifsaf hasta Gaza. Esos reinos le pagaban impuestos a Salomón y lo sirvieron durante toda su vida. Fue así como Salomón dominó a todos los reyes de esta región y logró la paz en todo el territorio de alrededor. Durante el reinado de Salomón, todas las familias de Israel y Judá vivieron con tranquilidad, paz y seguridad desde Dan hasta Beerseba. Cultivaban huertos, viñas e higueras. Además, Salomón tenía 4.000 caballerizas. Allí guardaba los caballos de sus carros y de su caballería. Al rey y a sus invitados nunca les faltaba nada, porque los 12 gobernadores se ocupaban de llevarles todo lo necesario. Cada uno lo hacía en el mes que le correspondía, y a los caballos y animales de trabajo les
llevaban cebada y paja. Dios le dio a Salomón sabiduría, inteligencia, gran capacidad para comprenderlo todo. Fue más sabio que todos los sabios de Mesopotamia y Egipto. Por ejemplo, fue más sabio que Etán, el de Sera, que los músicos de Emán, Calcop y Dardá. Era famoso en todas las regiones de alrededor. Escribió 3000 proverbios, 5000 poemas. Habló acerca de los árboles, desde el cedro que crece en el Líbano hasta la hierba que crece en las paredes. También habló acerca de los animales, los pájaros, los reptiles, los peces. De todos los países de la tierra venían a escuchar lo sabio que era Salomón. Hiram era el rey de Tiro y había sido un buen amigo de David. Por eso cuando se enteró de que Salomón había sido elegido rey en lugar de David, envió a sus embajadores. Entonces Salomón le mandó este mensaje a Hiram. Tú sabes que mi padre no pudo construir un templo para adorar a nuestro Dios porque había estado en muchas guerras hasta que Dios venció a sus enemigos. Pero ahora, gracias a mi Dios, estamos en paz en todo el reino. Ya no tenemos enemigos ni grandes problemas. Por eso he decidido construir un templo para adorar a mi Dios. Él ya le había dicho a mi padre que yo sería el siguiente rey y que edificaría un templo para adorarlo. Como ninguno de nosotros sabe trabajar la madera tan bien como la gente de tu país, te pido que mandes cortar cedros de las montañas del Líbano para construir el templo. Mis ayudantes trabajarán con los tuyos. Luego yo les pagaré a tus trabajadores el sueldo que tú señales. Pero Hiram escuchó el pedido de Salomón, se puso muy, cuando Hiram escuchó el pedido de Salomón, se puso muy contento y dijo, bendito seas, Dios de Israel, porque le diste a David un hijo tan sabio para gobernar esa gran nación. Después Hiram le mandó a decir a Salomón, he recibido tu mensaje y estoy dispuesto a ayudarte con la madera de cedro y de pino. Mis ayudantes la bajarán de las montañas hasta el mar y la transportarán en forma de balsa hasta donde tú digas. Allí se desatarán las balsas y tú recibirás la madera. Lo que te pido a cambio es que tú me proveas los alimentos que necesito para mi palacio. Hiram le dio a Salomón toda la madera de cedro y pino que éste quiso, y Salomón le proveyó a Hiram alimentos para su palacio. Cada año le entregaba 4.400.000 kilos de trigo, 4.400 litros de aceite puro de oliva. Dios cumplió su promesa y le dio mucha sabiduría a Salomón. Hiram y Salomón hicieron un pacto y siempre hubo paz entre ellos. El rey Salomón obligó a 30.000 hombres a trabajar en la construcción del templo. Se formaron 3 grupos de 10.000 hombres cada uno para trabajar por turnos. Así, estos hombres estaban un mes en el Líbano y 2 meses en sus casas. Adoniram dirigía los trabajos forzados. Salomón también tenía 70.000 hombres que cargaban los materiales de construcción, 80.000 que trabajaban las piedras en la montaña y 3.300 capataces que vigilaban a los trabajadores. El rey mandó sacar piedras grandes y costosas para ponerlas como base del templo. Los constructores de Salomón y los de Hiram, junto con los vecinos de Gebal, prepararon la madera y las piedras para construir el templo. En el 4 año de su reinado en Israel, Salomón ordenó que se comenzara a construir el templo de Dios. Esto sucedió en el mes de Siv. Habían pasado 480 años desde que los israelitas habían salido de Egipto. El templo tenía 27 metros de largo, 9 de ancho y 13,5 de alto. El salón que estaba adelante medía 9 metros de largo y 4,5 metros de ancho. Salomón mandó a poner en el templo ventanas con rejas. También construyó salones al lado de los muros que rodeaban el templo, tanto alrededor del salón principal como del cuarto de atrás. Los salones edificados alrededor del templo eran de 3 pisos. La planta baja media 2 metros y 28 centímetros de ancho. El primer piso era de 2 metros con 70 centímetros de ancho y el segundo piso medía 3 metros con 15 centímetros de ancho.
Por fuera había reducido las medidas del templo para no apoyar en las paredes las vigas que sostenían los salones. Las piedras que se usaron para construir el templo fueron preparadas de antemano. De esta manera no se escuchó en el edificio el ruido de martillos, hachas u otras herramientas. La puerta de los salones que rodeaban el templo estaba en el lado derecho del edificio. Para subir a los otros 2 pisos había una escalera en forma de caracol. Cuando Salomón terminó de construir el templo, cubrió el techo con tablones y lo decoró con madera de cedro. Los salones que construyó alrededor del templo tenían una altura de 2 metros y 25 centímetros. Estos salones quedaban unidos al muro del templo por medio de vigas de cedro. Entonces Dios le dijo a Salomón: ahora que has comenzado a construir este templo, quiero recordarte que si obedeces todos mis mandamientos, yo cumpliré lo que prometí a tu padre David y te ayudaré. Viviré entre mi pueblo Israel y nunca los abandonaré. Salomón terminó de construir el templo, cubrió las paredes de adentro con tablas de madera de cedro talladas con flores, frutos, palmeras y querubines, y luego las recubrió de oro puro. No se veía ninguna piedra. También en las paredes de afuera se tallaron las mismas figuras. El piso lo cubrió con madera de pino y después con oro, tanto el piso de los salones interiores como el de los de afuera. Salomón preparó el lugar santísimo en la parte de atrás del edificio para colocar allí el cofre del pacto de Dios. El lugar santísimo era una sala que medía 9 metros de alto por 9 de ancho. También le puso tablas de cedro y luego las cubrió de oro puro. Hizo cadenas de oro para proteger la entrada de este lugar y puso allí un altar de madera de cedro recubierto de oro. También hizo con madera de olivo 2 querubines, los recubrió de oro y los puso en el lugar santísimo. Cada uno de los querubines era de 4 metros y medio de altura. Sus alas estaban extendidas. El ala de uno de los querubines tocaba una pared y el ala del otro la otra pared. Cada ala medía 2 metros y 25 centímetros. Así que juntas las dos medían 4 metros y medio. El lugar santísimo tenía 2 puertas de entrada, hechas de madera de olivo y talladas con figuras de querubines, palmeras y flores. Recubrieron todas estas figuras con oro. La parte superior de las puertas formaba un triángulo. El lugar santo estaba frente al lugar santísimo y medía 18 metros de largo. Para la entrada del templo, Salomón construyó un marco con postes de madera de olivo y le puso 2 puertas de madera de pino. Las puertas estaban decoradas con figuras de querubines, palmeras y flores, todas ellas recubiertas de oro. Salomón construyó las paredes del patio interior con 3 hileras de piedras labradas y arriba les puso vigas de cedro. El templo se comenzó a construir en el mes de Ziv, durante el cuarto año del reino de Salomón. Se terminó de construir en el año 11, en el mes de Bul. Así la construcción del templo duró 7 años. Salomón construyó su propio palacio y lo terminó en 13 años. También edificó el palacio llamado Bosque del Líbano. Lo hizo de 45 metros de largo, 22 metros y medio de ancho y 13 metros y medio de alto. Le puso un cielo raso de madera sostenido por 45 vigas de cedro. Las vigas estaban distribuidas entre grupos de 15 cada una y se apoyaban sobre 4 hileras de columnas de cedro. Salomón mandó hacer 3 hileras con 3 ventanas cada una y colocarlas una enfrente de la otra.
También le colocó 3 puertas a ambos lados. Además, Salomón construyó el salón de las columnas de 22 metros y medio de largo y 13 metros y medio de ancho. Estaba enfrente de otro salón con columnas y techo. También edificó el salón de la justicia, en el que Salomón escuchaba los problemas del pueblo y decidía cómo resolverlos. El salón estaba totalmente cubierto de madera de cedro. El palacio en el que vivía Salomón estaba frente al salón de la justicia, separado por un patio. Este salón y el palacio se parecían mucho. Además, para la hija del rey de Egipto, que era su esposa, edificó otro palacio parecido al suyo. Por dentro y por fuera, todas estas construcciones fueron hechas con piedras costosas, cortadas a la medida. La base del edificio estaba construida con las mejores piedras. Algunas medían 4 metros y medio y otras 3 metros con 60 centímetros. La parte superior del edificio estaba hecha de cedro y de piedras costosas cortadas a la medida. Alrededor del patio grande del palacio se pusieron 3 hileras de esas piedras y una hilera de vigas de cedro que servían para sostener el edificio. Esto mismo se había hecho en el patio interior del templo y en el salón de la entrada del palacio. El rey Salomón mandó llamar a Hiram, que vivía en la ciudad de Tiro. Hiram era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre era de Tiro y le había enseñado a trabajar el bronce, así que Hiram era muy hábil y capaz. Hiram se presentó ante el rey Salomón y realizó en sus construcciones todos los trabajos de bronce. Hizo 2 columnas que medían 8 metros de alto y 5 metros y medio de circunferencia. También preparó en bronce el adorno de la parte superior de cada columna. Este adorno tenía forma de lirio y medía 2 metros y 25 centímetros de alto. Estaba decorado con figuras en forma de cadena. La parte más alta y ancha del adorno de bronce tenía 2 hileras de figuras en forma de manzana. Cada hilera estaba formada por 100 de esas figuras. Cuando las columnas estuvieron terminadas, Hiram las colocó en el salón de la entrada del templo. A la columna de la derecha la llamó Jaquín y a la columna de la izquierda Boaz. Después Hiram fabricó un enorme tanque para el agua. Era redondo y de un borde al otro medía 4 metros. Su altura era de 2 metros y 25 centímetros y su circunferencia era de 13 metros y medio. Decoró todo el borde con 2 enredaderas llenas de frutos. Cada 45 centímetros había 10 frutos. El tanque estaba sobre 12 toros de bronce. 3 de esos toros miraban al norte, 3 al sur, 3 al este y 3 al oeste, de modo que sus patas traseras quedaban hacia adentro. Las paredes del tanque eran de 8 centímetros de grueso. Su borde se parecía a una flor de lirio abierta. En el tanque cabían 44.000 litros de agua. Hiram hizo también 10 bases de bronce. Cada base era cuadrada de 1 metro y 80 centímetros por lado. Su altura era de 1 metro y 35 centímetros. Cada lado de esas bases estaba decorado con figuras de leones, toros y querubines. Arriba y abajo de los toros y los leones había adornos florales. Cada lado estaba sujeto por un marco y formaba con la base una sola pieza. Cada base tenía 4 ruedas de bronce. Sus ejes también eran de bronce y estaban sujetos a la base. En las 4 esquinas de la base había 4 agarraderas de bronce decoradas con adornos florales que servían para moverlas. Esas agarraderas y la base formaban una sola pieza. La boca para el recipiente era redonda y tenía grabados con marcos cuadrados. Tenía un soporte de 68 centímetros de alto. Estaba dentro de un cerco que sobresalía 45 centímetros. La parte superior de la base terminaba en un borde circular de 22 centímetros y medio de alto. Hiram le talló alrededor los querubines, leones, palmeras, guirnaldas, según el espacio que tenía. Así fue como hizo las 10 bases. Todas tenían la misma forma y tamaño, pues usó el mismo molde.
También hizo 10 recipientes de bronce, cada uno tenía 1,80 m de diámetro y le cabían 880 litros de agua. Colocó cada recipiente sobre cada una de las bases que había hecho. 5 estaban al lado derecho del templo y 5 en el lado izquierdo. El tanque grande lo puso en la esquina sureste del edificio. Hirán también hizo las ollas, las palas y las vasijas. Así terminó todo el trabajo que hizo para el templo de Dios por encargo del rey Salomón. Estos son todos los trabajos que realizó: las 2 columnas, la parte superior de cada columna, las 2 decoraciones en la parte superior de las columnas, las 400 figuras de esas decoraciones. También hizo las 10 bases y los recipientes que iban sobre ellas, el gran tanque para el agua y los 12 toros que lo sostenían, las ollas, palas y vasijas. Todo lo que Hirán hizo para el templo de Dios a pedido del rey Salomón era de bronce pulido. Los utensilios de bronce lo hicieron en moldes de arena en la región del Jordán entre Sucot y Zaretán. Salomón no pidió que pesaran los utensilios de bronce porque eran muchos. Salomón también mandó hacer todos los utensilios que había en el templo de Dios. Los de oro puro eran el altar, la mesa de los panes para Dios, los 10 candelabros del lugar santo, las figuras de flores, las lámparas, las tenazas, las copas, las tijeras para cortar mechas, las vasijas, los cucharones, los incensarios, las bisagras de las puertas del lugar santísimo, las bisagras de las puertas de la entrada principal del edificio. De ese modo se terminaron todos los trabajos que Salomón mandó hacer para el templo de Dios. Después llevó todos los utensilios de oro y de plata que su padre había dedicado para Dios y los guardó en el lugar donde estaban los tesoros del templo de Dios. Bueno, oremos. Bendito Jesús, te damos gracias, Padre amado, por esta oportunidad que nos has dado en este rato, antes de empezar nuestras labores, de leer tu palabra, Señor, y poder meditar en ella. Esperamos que nos guíes, que nos des entendimiento para comprender lo que leímos, Señor, y también nos des sabiduría para aplicarlo a nuestra vida. Que podamos nosotros imitar las cosas buenas de este hombre, Salomón, que podamos buscar de ti y amarte tal y como te amó él también. Y que también, Señor, nos des entendimiento y sabiduría para vivir de acuerdo a tu voluntad. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, bendiciones en este día. Felicidades. Dios les bendiga. Hazme conocer tus pensamientos. Hazme conocer tu voluntad. Yo quiero comprenderla y hacerla realidad en mí. Yo quiero hacer tu voluntad. El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y las reprensiones son el camino de la vida. Espero que esta lectura de la palabra de Dios haya sido de edificación para su vida y la de su familia. Gracia y paz.